está Venevisión, líder en opinión, por tu canal independiente, Venevisión. Amigos, estamos listos para conversar con Elías El Yuri, presidente del Instituto Nacional de Estadísticas. Como siempre, bienvenido a Venevisión. Gracias, Eduardo, por la invitación. Bueno, vamos a un tema sensible. Y la idea es que la gran mayoría de las personas que nos están viendo entiendan su exposición porque es la materia económica. Y digo sensible porque... Social. Y social, que guarda tan estrecha relación. ¿Qué suerte de fotografía o radiografía, en razón de los estudios del INE, puede compartir con la gente? Comencemos, por ejemplo, con el tema de inversión social. Bueno, fíjate, como podemos observar en el cuadro, en la lámina de inversión social que ven aquí, comparando los años de 1984 a 1998 con 1999 2013, vemos como la inversión social ha pasado de el 36,2% al 64,1%. Es decir, que ha habido un incremento de 27,9 puntos porcentuales. Es decir, que este año hubo una inversión, en estos 14 años la inversión social ha alcanzado los 623 mil millones de dólares, y esto, por supuesto, ha sido el centro de la política que tuvo el presidente Chávez y que continúa el presidente Maduro. Esa inversión social es lo que ha permitido que, por una parte, el empleo en Venezuela se haya venido descendiendo y se mantenga en cifras que realmente... El desempleo y se mantenga en cifras que corresponden a una realidad en la cual aparentemente pudiera la gente pensar que debería aumentar el desempleo. Por ejemplo, cuando en el 2009 y el 2010 hubo la crisis mundial, la crisis global, que en Estados Unidos el desempleo llegó a lanzar más de 15 millones de personas al desempleo. En Venezuela, en el año 2009, en el mes de febrero, el desempleo se mantuvo alrededor de 7,4%. Y precisamente esa cifra no cambió, producto precisamente de esa política de inversión social que ha desarrollado el gobierno de Venezuela. Fíjate que cuando llegó el presidente Chávez, aquí estos son los meses de febrero del 99 al 2013, el desempleo alcanzaba el 15,2%. Subió al 20% cuando el paro petrolero, y después ha venido descendiendo, y para el mes de febrero del 2014 alcanzó la cifra de 7,2%. ¿Qué hace en esta situación? Es la cifra más baja de todos los meses de febrero durante todos estos años. ¿Qué hace que baje el desempleo en este momento? ¿Qué ocurre en la dinámica económica, social, en el aspecto privado y público de la actividad económica para que disminuya el desempleo? Bueno, fíjate, el elemento central, como te lo decía, es precisamente que la inversión social ha permitido mantener una cantidad de empleos dentro de una serie de sectores nuevos que ha crecido la economía, y la gente ha podido sortear las dificultades que se pueden haber presentado, sobre todo en estos últimos 5 o 6 meses. Es importante destacar que, fíjate, que no solo el empleo el desempleo ha disminuido, sino que cuando tú ves la relación de empleo formal con informal en esta lámina, puedes ver cómo el empleo formal ha ido creciendo desde un 52% a un 61%, y la informalidad, por el contrario, ha venido bajando de un 47% a un 39%. ¿Ese empleo formal crece solo por influencia de la actividad pública o el sector privado también registra cifras? No, ha crecido una parte producto de la actividad pública, porque bueno, hay una serie de empresas que han pasado a manos del Estado. Entonces, indudablemente, eso forman parte de la parte pública. Bueno, en los últimos años, como la CanTV y otra serie de empresas que han sido estatizadas. Pero también el sector privado ha contribuido también a esto. Ahora, fíjate, cuando uno habla de sector informal, hay veces se trata de hacer aparecer que el sector informal son 300 o 400 mil buhoneros. No, eso no es así. En el sector informal hay una situación como la siguiente. Hay
1.224.000 personas que trabajan en empresas menores de 5, es decir, gente que trabaja en centros comerciales, talleres mecánicos, etcétera, que tienen menos de 5, donde solamente los profesionales son considerados formales. Esa gente tiene seguro social, tiene todos los beneficios que puede tener alguien que trabaja en una empresa de 50 o 100 personas, pero además los 3,5 millones de personas que trabajan por cuenta propia, plomeros, carpinteros, herreros, albañiles, todas las profesiones, barberos, etcétera, todos ellos, hoy en día se modificó la ley del Seguro Social y todos los venezolanos que tienen derecho a la pensión de vejez. Hoy en día, tú trabajando por cuenta propia puedes cotizar al Seguro Social y tener derecho a tu pensión de vejez, que las pensiones de vejez han sido aumentadas de manera importante en este gobierno. Cuando llegó el presidente Chávez habían 370.000 aproximadamente y hoy en día tenemos más de 2 millones, casi alrededor de 2.600.000 personas que están recibiendo la pensión de vejez, que además se ha igualado al salario mínimo, es decir, que cuando aumenta el salario mínimo, aumenta la pensión de vejez. Esto es un elemento que ha contribuido a aumentar el ingreso a los hogares, porque muchas de estas son personas que ya no trabajan, que están inactivas, pero que el hogar está recibiendo estos ingresos. Cuando uno ve el ingreso de los hogares y ve el ingreso, el salario mínimo en 3.270, pero a eso tienes que agregar el ticket de alimentación, que en promedio, comparando público y privado, puede alcanzar hoy en día a 1.351, da un ingreso de 4.600 bolívares por persona. Pero la encuesta de hogares por muestreo, que tiene más de 65 años, esa encuesta determina que el promedio de personas que trabajan por hogar, que reciben eso, son perceptores de ingresos por hogares de 2 personas. Así que el ingreso promedio de los hogares está alrededor de los 9.000 bolívares. Ahora, Yuri, rápidamente, antes de que concluyamos, ¿qué relación guarda todo esto con los niveles de pobreza, pero además con la capacidad de consumo en medio de la situación inflacionaria que tiene el país? Bueno, fíjate, te podría mostrar rápidamente, si el tiempo es corto, fíjate, la pobreza estructural ha venido bajando en Venezuela y fíjate que alcanzó 5,5 de acuerdo a la última medición que tenemos, ¿no? Y eso, hay todos los indicadores que miden las necesidades básicas insatisfechas han venido disminuyendo, como ves ahí, y sobre todo producto de la gran misión Vivienda Venezuela, que ha hecho que disminuya el hacinamiento por una parte, por otra parte disminuya las viviendas que no tienen los servicios, etcétera. Fíjate, aquí hay otro elemento interesante que es los indicadores educativos. Fíjate, la educación inicial se ha incrementado del 43% al 77% y la educación secundaria de un 48% a un 76% durante todos estos años, y la educación primaria ha subido de un 86% a un 93%. Todos estos son elementos importantes y si te mostrara esta lámina que está aquí, que es la última, esta es la encuesta de hogares. Los hogares que compran al menos un producto en Mercal, conseguimos que más de 13 millones de personas al menos están comprando un producto en Mercal y la mayor parte de estos son los hogares de menores recursos. Y en Mercal los productos fundamentales de la canasta alimentaria se compran con casi un 80% de descuento, que permite compensar todo lo que es el aumento y que no disminuye el consumo. Bueno, gracias por esta visita, mucho éxito. Gracias, Eduardo, por la invitación. Elías El Yuri, presidente del Instituto Nacional de Estadísticas, hoy en entrevista a Venevisión. Vamos a la pausa y nos queda mucho más para compartir con ustedes en Noticiero Venevisión.